Mi nombre es Margarita de Jesús Nogueda Sarabia, alumna de la Maestría en Ciencias Penales quinta generación de la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, actualmente cursando el módulo de Derecho Penal Comparado, impartido por el Dr. Juan Manuel Ortega Maldonado. El presente trabajo corresponde a la tercera actividad denominada Cómo perfeccionar los juicios orales en materia penal en México. En la presente investigación se realizará un estudio comparativo de las legislaciones de Argentina, Chile y Colombia respecto de los juicios orales para lograr encontrar mejores estrategias y saber cómo perfeccionar los juicios orales en nuestro sistema jurídico mexicano en materia penal. En primer lugar, analizaremos los juicios orales en Argentina, apreciándose que en dicho país, al igual que en Guatemala, no han tenido el éxito esperado como ha sucedido en otros países, tal es el caso de Chile y Colombia. Sin embargo, de un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, INECIP, se aprecia que la oralidad es una especie en extinción, pero no porque no funcionen, sino más bien porque cada vez hay menos juicios orales. Empero, no porque haya menos juicios, sino que, como en Estados Unidos, casi la mitad de los casos terminan en juicios abreviados, en los cuales el acusado, previo acuerdo con el fiscal, se confiesa culpable para obtener una condena reducida. Por tanto, en los casos que sí llegan a juicio, el debate oral y público queda reducido a una mínima expresión desde el momento en que se basa en las pruebas recolectadas en una etapa previa, por parte de otros tribunales y fiscalías, pero no existe una evaluación de los hechos en la sala de audiencias, por lo que, desafortunadamente, según el citado informe, no se logra realmente la observancia de los principios que rigen el procedimiento de los juicios orales, toda vez que, aunque el Código Procesal Penal establece que los juicios orales deberían ser la regla, en realidad, lo que acontece en la práctica es la excepción, dado que únicamente el 19% de los casos son resueltos de ese modo, aunado con que el 50% de los expedientes termina en juicios abreviados, mientras que el 31% en la suspensión del juicio a prueba, que es conocida como probatio. Una fiscal entrevistada expuso que no se puede medir la eficacia del sistema y el cumplimiento de la oralidad con una estadística de los juicios celebrados, sin tener en cuenta que la mayoría de los debates implican más de un día de audiencia por su complejidad, además de los juicios abreviados, aunado con que, por ejemplo, en su caso, en el año 2011 ingresaron 200 causas, lo cual implica que materialmente sea imposible celebrar en todas el debate oral. Sin embargo, no afirma que se está desvirtuando la oralidad, de lo que se aprecia que si bien es cierto que el juicio abreviado puede verse como una afectación del juicio oral, precisamente porque no hay juicio oral, sin embargo se aprecia que el juicio abreviado es una buena herramienta de solución conveniente para algunos imputados y para descongestionar el sistema. Empero, para algunos jueces, el juicio abreviado es inconstitucional por no estar previsto en la Constitución y que nadie debe ser obligado a declarar contra sí mismo o que sea dudosa la garantía del derecho de defensa. Pero, por otro lado, no debe olvidarse que en varios casos también está la víctima del delito, quien muchas veces no quiere involucrarse en un juicio oral. En consecuencia, se advierte que aun cuando un caso llega a la etapa del juicio oral, por lo menos en Argentina no se respetan los principios de la oralidad, dado que los jueces no deberían ver el expediente con anticipación, lo cual, según el citado informe, lo hacen, consultándolo incluso en las audiencias. Interrogan a los testigos, aunque se supone que las preguntas solo deben ser aclarativas, pero confunden su rol con fiscales y defensas. Asimismo, se incorpora la prueba recopilada por el juez instructor. Por otro lado, lo que conlleva a que no se cumpla con los estándares constitucionales de imparcialidad, contradicción y publicidad, por lo que en Argentina consideran que una reforma procesal es indispensable. Así, en segundo lugar, analizaremos los juicios orales en Chile, en cuyo país la reforma al sistema penal chileno fue un proceso legislativo bajo los siguientes elementos. En primer lugar, se realizó una sustitución del sistema de justicia basado en expedientes altamente formalizados. Por ello, se estableció un reordenamiento de las funciones en los juzgados,
donde incorporó la figura del administrador de tribunales, con la finalidad de que los jueces pudieran realizar funciones jurisdiccionales y no administrativas. En segundo lugar, el juez deja atrás la tendencia de penalizar anticipadamente al acusado al reducir la práctica común de establecer como medida cautelar la prisión preventiva. Tercero, se incorpora al sistema de justicia el principio de oportunidad al darle al Ministerio Público la capacidad de interrumpir una investigación si no cuenta con mayores elementos de prueba. 4. Se le da especial atención a la víctima denunciante, quien tiene el derecho de que se promuevan mecanismos que le reparen el daño y a demandar la indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Finalmente, el acusado puede tener acceso a las pruebas que se han recabado en su contra. Asimismo, se creó la Defensoría Penal Pública, misma que aporta un abogado capacitado para el acusado. Por tanto, los pilares de la reforma son la separación de las funciones de investigar y condenar, es decir, el fiscal tiene que reunir las evidencias de un delito con la ayuda de la policía para presentarlas ante el juez, quien debe preocuparse de conocer el caso, escuchar a las partes y dictar sentencia. B. Los juicios orales y públicos que permiten que el proceso judicial sea más transparente. C. Uno de los principios regentes de la reforma es que los imputados deben tener derecho a una defensa letrada, es decir, profesional. D. La celeridad también se expresa en que, como alternativas a un fallo condenatorio, existe la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio o que el juez dicte la suspensión del procedimiento bajo condiciones impuestas al acusado. También hay más garantías para las víctimas de un delito. Todo es realizado a través del Ministerio Público, quien tiene una división denominada Unidad de Atención de Víctimas y Testigos. Finalmente, se analizarán los juicios orales en Colombia, donde el juicio oral es la parte sustancial del proceso, cuyo final es la sentencia, la cual puede ser condenatoria o absolutoria. Como se ha visto en la mayoría de las legislaciones, las características propias del juicio oral, pero ahora en Colombia de acuerdo con la Ley 906 de 2004, son que es público oral, la inmediación, la contradicción y la concentración. En Colombia, la fase del juzgamiento se inicia de la siguiente manera. Primero, tenemos la presentación del escrito de acusación. En segundo lugar, dentro de los 3 días siguientes, el juez fija día y hora para la celebración de la audiencia de formulación de la acusación. Después, la fecha para la audiencia preparatoria. En cuarto lugar, dentro de los 30 días siguientes se lleva a cabo el juicio oral y finalmente la sentencia. En consecuencia, la fase principal en el proceso penal colombiano es del juicio oral y público, especialmente la audiencia de juzgamiento, de conformidad con los artículos 366 y 372 del Código de Procedimiento Penal de dicho país, en cuyo trámite se practicarán con inmediación del juez las pruebas más importantes para la decisión del asunto, razón para que se demande ahora tan solo una prueba mínima o necesaria para acusar. Asimismo, se advierte una triple división de funciones del fiscal, quien es titular de la acción penal y podrá investigar, acusar y presentar pruebas de cargo en el juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 250 de la Constitución Política y 66, 114 y 321. Ello con el fin preciso de derruir la presunción de inocencia, contexto de una ética de mínimos que se maximiza al negociar y conciliar conflictos, en decidir que no se va a juicio o retira la acusación porque no hay prueba de cargo sólida, con el respeto por la decisión judicial. En consecuencia, una vez analizadas las principales características de los juicios orales en los países de Argentina, Chile y Colombia, se aprecia que coinciden en las siguientes fases. La primera es la etapa de preparación del juicio, la segunda consiste en la apertura del juicio y finalmente se aprecia la deliberación y sentencia. Por lo que la implementación de los juicios orales es un tema que ha tenido auge en nuestro país, sobre todo porque estamos acostumbrados al sistema inquisitivo, es decir, a través del medio escrito, en donde lo que importa y tiene relevancia es lo que está en el expediente y, por tanto, todas las valoraciones deben de verse reflejadas en las constancias que integran el expediente. Sin embargo, en el nuevo sistema de justicia adversarial, se advierte que predominan las siguientes características.
El Ministerio Público presenta su acusación, mientras que el acusado y su defensor presentan la defensa. El juez, por su parte, valora las pruebas y los hechos. Finalmente se dicta una resolución. Parece tan sencillo, pero realmente no lo es, ya que a nivel federal aún no se implementan en nuestro país y se están llevando a cabo diversos estudios analizando no solo la legislación penal, sino la infraestructura para poder llevar a cabo los juicios orales. Así, se está trabajando en mecanismos de aplicación de la justicia para que resulten más eficaces. Y si bien es cierto que nuestra Carta Magna en junio de 2008 adoptó el proceso penal acusatorio bajo los principios rectores de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación de la nueva justicia con los juicios orales, principios a los que deben ajustarse los sistemas estatales y a nivel federal. También es verdad que es un proceso paulatino, es decir, se logrará de manera gradual, como en el caso de Chile, que duró aproximadamente 7 años. En el caso de México, algunos estados ya implementaron los juicios orales. Por tanto, podría considerarse que para perfeccionar los juicios orales, en primer lugar, se deben concebir como el instrumento idóneo para la adecuada ejecución de la política criminal del Estado y que permita la eficacia de la administración de justicia sin detrimento de las garantías constitucionales y legales de los ciudadanos, además de que incluya el principio acusatorio, que el juicio sea oral, público y contradictorio, que haya alternatividad en medidas de aseguramiento, así como protección a las víctimas, para que sea un modelo de justicia restaurativa, además que prevalezca el criterio de oportunidad. Creo que en nuestro país la implementación de los juicios orales, tanto a nivel federal como estatal, debe tener éxito, sobre todo porque con base en estudios comparativos respecto de los juicios orales en diferentes países, se podrá lograr una mejor estrategia para implementar el nuevo sistema de justicia adversarial. Como ya se vio, el sistema chileno se ha consolidado con los retos que se propuso, por lo que sería conveniente para perfeccionar en nuestro sistema penal los juicios orales. Tomar en cuenta que en Chile uno de los mayores logros es el de evitar una tendencia natural de los funcionarios del nuevo sistema en erradicar algunas prácticas procesales del sistema anterior, como por ejemplo el uso de la carpeta donde se contienen los datos más relevantes del caso, que pueden ayudar a ubicar al juez, y esto puede derivar de una concepción errónea de lo que son los juicios orales al desvirtuar de esta manera que se adopten prácticas y que en el lugar de ser un nuevo sistema sea un híbrido o simbiosis de los dos. La idea es que esta nueva justicia siga los modelos existentes en otros países, donde la administración de justicia penal es mucho más rápida. Los acusados y víctimas de delitos cuentan con derechos explícitos y las causas no se acumulan por la propia naturaleza de su conducción. En consecuencia, el procedimiento de los juicios orales tiene como finalidad que la justicia sea transparente. Empero, la diferencia entre el éxito y el fracaso de los juicios orales está en la forma en que se implementen y se lleven a cabo. Es decir, desde mi punto de vista, creo que no solo se trata de implementar un sistema de juicio oral de carácter acusatorio, sino más bien basarse en los países que sí han logrado éxito, como ya se vio, Chile y Colombia, entre otros, ya que de lo analizado se aprecia que dichos países han establecido un sistema de juicios orales con equilibrios, donde se respetan los derechos del imputado y de la víctima al mismo tiempo. Así, la introducción de los juicios orales implica una modificación de los diferentes componentes que integran el sistema de justicia penal, pues se cambiará del modelo penal mixto por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, previsto en los artículos 16, párrafo segundo y 13, 17, párrafos 3, 4 y 6, 19, 20 y 21, párrafo séptimo de nuestra Carta Magna. Por tanto, para perfeccionar los juicios orales en materia penal en nuestro sistema jurídico mexicano, no solo se requiere de la adecuación de la legislación penal y la dotación de recursos para la infraestructura, sino creo que también es muy importante la capacitación, toda vez que si bien se puede contar con nuevas instituciones y procedimientos penales, sin embargo las personas intervinientes en los juicios orales continúan con el modelo del sistema penal mixto, por lo que deben ser capaces de garantizar eficazmente la procuración de justicia, profundizando en los conocimientos de la oralidad, toda vez que si no existe la debida profesionalización, los juicios orales no tendrían el éxito esperado.
De igual modo, considero que para perfeccionar los juicios orales en materia penal en nuestro país, debe tomarse en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio requiere que se adquieran nuevos conocimientos, habilidades y actitudes que van más allá de la expresión oral, por lo que se hace necesario replantear la enseñanza y aprendizaje tradicional del derecho penal a través del método de casos, el cual podría ser parte del plan de estudios en las universidades, ya que es un modo de enseñanza en el que se aprende sobre la base de experiencias y situaciones de la vida real, permitiéndoles así construir su propio aprendizaje en un contexto que los aproxima a su entorno. Este método se basa en la participación activa y en procesos colaborativos y democráticos de discusión de la situación reflejada en el caso, además de que también se deberían impartir diplomados y seminarios para lograr que los juicios orales realmente tengan éxito en nuestro sistema jurídico penal mexicano.